noches. Hoy es sábado, día 8 de noviembre del año 2014. Son las 7:05, las 7:04 de la tarde, de la noche. Ya son la noche, ya es de noche ya. Como ya cambiaron la luz, ya cambiaron la hora, ya a esta hora son de noche, después de las 7. Bueno, yo quería tocar un tema acerca de Cuba. Y quiero aclarar algo porque para mí, cuando yo hago estos videos, muchos dicen, no, graba videos para, no sé, para así exhibirse o para agradar. Yo no hago videos ni para agradarle a nadie. Yo no hago videos para caerle bien a nadie. A mí no me importa caerle si le caigo bien o si le caigo mal a alguien. Yo hago videos porque lo hago de corazón, lo hago por mi libertad, por la libertad de Cuba, porque ya aquí yo no necesito libertad, pero aquellos que están en Cuba sí. Lo hago por aquello, por mi familia que es en Cuba. Lo hago por los vecinos que es en Cuba. Lo hago porque es mi patria. Lo hago por dignidad. Lo hago por principio. Estos videos lo hago por amor, en pocas palabras. A mí no me importa si es para agradarle a alguien o no agradarle a alguien. Yo estoy seguro que estos videos desagradan más que lo que les puedo agradar yo a cualquiera izquierdita o comunista, que es lo que más abunda hoy en día. Desgraciadamente, el mundo está en una tendencia. Mira cómo están los países de América, la tendencia que va al comunismo del siglo XXI y apoyado por países desarrollados en Europa. Vemos Francia, a Suiza y España apoyando junto con algunos funcionarios de Estados Unidos como Obama y la izquierda que hay acá. Entonces, yo no quiero hablar de ese tema, quiero hablar del tema de Cuba, que están haciendo algo parecido y me molesta porque el problema de Cuba se está tratando de llevarse una agenda y manejarnos a nosotros los cubanos que están aquí en Estados Unidos a la manera que se creen alguna gente político, combinación de aquí, de políticos de Miami con la agenda de Cuba de los capos. O sea, estoy mirando y quiero que me presten atención a lo que voy a decir y observen muchos programas que les voy a decir y observen la agenda que les voy a hablar. Sucede que últimamente, con esto de que se ha desatado esta campañita que ha desatado Cubanao, que es una organización de acá del sur de la Florida, organizada por Carlos Saladriga, pagada por Carlos Saladriga, ayudada también, apoyada también por algunos fondos que le da John Cabaña, el empresario John Cabaña de allá abajo de la Florida también, y creo que la familia Fanjul también aporta, todos los millonarios o comunistas de allá abajo están aportando a esta causa de para una campañita para quitar a Cuba quitarlo de países terroristas, quitarle el bloqueo, quitarle todo lo que en Cuba, en pocas palabras, del bloqueo sabe que no queda nada. Lo único que queda de Cuba del bloqueo es que no se le quiere dar tarjeta de crédito y Estados Unidos no se la puede dar. Pero Cuba puede comprar aquí lo que quiera, lo que quiera, menos, por supuesto. Aparatos represivos contra el pueblo no le venden, pero comida, alimentos, ropa y zapatos para el pueblo lo pueden comprar. Lo único que le piden es cash, porque tarjeta de crédito Estados Unidos no se la va a dar porque no pagan y deben mucho. Okay. Pero el tema que yo quiero tocar es que como todas estas cosas se están manejando de cómo lavando la cara y que nosotros aceptemos el régimen de Cuba, y ese régimen dictador como un régimen que ha cambiado, un régimen positivo, eso se nos quiere embutir a nosotros los cubanos aquí de Miami a la fuerza. Entonces, ¿qué están haciendo estos grupitos, esta campaña que están pagando locutores, están pagando prensa, están moviendo como Carlos Saladriga y este grupito que yo le mencioné, y hay varios más que están poniendo dinero, pagando los periodos de Estados Unidos más prestigiosos y más carísimos, están pagando y en programas para que puedan llevar esta agenda de eliminar a Cuba, y entonces tienen una propaganda y una agenda que están diciendo que la línea dura es lo que queda en Miami, que son los que están manteniendo los viejos, son los que mantienen ese supuesto bloqueo o ese supuesto resentimiento. O sea, ya no es, lo valoran como un resentimiento, ya no es algo lógico, no es algo de dignidad o de principio que se está luchando por eliminar a los Castro, sino ya se dice que es resentimiento contra los Castro, odio contra los Castro. Entonces, de una manera para hacer lucir mal a ese exilio o aquellos que se oponen a una realidad,
dicen que esto es un problema de odio y de sentimiento. No, esto es un problema de dignidad, de principio. De principio como Jesucristo lo ha hecho. De Jesucristo como murió por principio, por moral. ¿Entiendes? Pero no aceptó nunca lo malo. Si no, Jesucristo hubiese aceptado lo malo, hubiese estado vivo. Entonces, lo que quiero aclarar de esto es que ellos hablan de la línea dura. O sea, que lo malo ahora son la gente de Miami, no Fidel Castro. Entonces hablan de que esto es para el pueblo, que hay que olvidarse de los capos. En otro sentido, cuando le conviene, que ya están claros, que la gente le aclaran que los capos son unos malos, son unos asesinos, que no se puede, que es una cosa que ellos siguen haciendo y no es que han cambiado, como dicen ellos, porque los capos, recientemente conozco yo de unos muertos que hicieron en Santiago de Cuba, de una gente que mataron hace poquito. ¿Entiendes? A los verdaderos opositores. Esos siguen muriendo y van a seguir muriendo. Ahora, Giovanni Sánchez, Leisela Ávila, Farina, eso no. Esos son unos payasos que eso representa, eso es lo que quieren representar, que en Cuba hay cambio. Eso son falsos opositores. Ok. Entonces, ellos lo que quieren decir que ya los campos cambiaron, porque Giovanni Sánchez dicen que ya en Cuba hay cambio, que ese es el trabajo que Giovanni Sánchez está preparado para eso, para la última hora decir esto que están diciendo. Leisela Ávila también, que ya hay que levantar el embargo, que ya darle una tarjetita de crédito al gobierno de Cuba, Estados Unidos, porque compre su barquito de mercancía y se lo lleve para Cuba, y que para el pueblo, y que entonces hablan que todas estas cosas es para el pueblo. Y cuando tú hablas del pueblo, te das cuenta que ningún miserable esto le interesa al pueblo. Mira, el miserable empresario John Cabaña, Carlos Saladillo, fue a Cuba. No fue capaz de ir a un barrio pobre, a la gente de a pie, a reunirse en la calle. ¿Con quién fue a ver? ¿A quién fue a reunirse? Con los funcionarios del gobierno, con gente que vive bien, con secretarios de partido, con funcionarios del gobierno que tienen buenos negocios, porque ya tienen negocio en Cuba. Ellos son los únicos que tienen los buenos negocios en Cuba, son los que están haciendo el dinero, son los que quieren que se le preparen las condiciones para seguir viviendo, pero al pueblo no le importa, no le interesa. Si algún perro de estos que están defendiendo que a Cuba que al gobierno de Cuba se le dé una tarjeta de crédito y se le vaya a invertir allá, si algún perro de estos fuera a las prisiones a ver los presos políticos y a ver la gente en la calle cómo están, entonces a mí quizás me convencieran. Pero es que van directamente a ver el gobierno, van a ver directamente a lo que quieren que se beneficie. Y realmente estos beneficios, si fuera, era para el pueblo. Y a lo que tienen que ir a ver al pueblo, a los opositores, no lo van a ver. Entonces eso me quiere decir que esto, sinvergüenza, como Carlos Saladriga y yo Cabaña, Joel García, que también estaba apoyando este movimiento, estos sinvergüenza, lo único que le interesa es que el régimen de Cuba sobreviva, porque en estos momentos está asfixiado. Está asfixiado, ¿por qué? Porque se le cayó el vividito que tenía con la Unión Soviética. Hasta los años 90 estuvieron viviendo 30 años de la Unión Soviética, a costa de la Unión Soviética. Después ya llevan para 16 años viviendo. Después que se cayó la Unión Soviética, apareció más adelante Venezuela, que llevan casi ya 16 años prendidos la teta de Venezuela. Ya la teta de Venezuela no da nada. Ya ellos están asfixiados. Lo único que le queda para ese régimen sobrevivir es que Estados Unidos le suelte una tarjetita de crédito ahora. ¿Me entiendes? A ellos no les importa si Estados Unidos saca el bloqueo o no lo saca. Y no le quita, no es bloqueo, que es un embargo. Si le quitan el embargo, a ellos lo que les interesa es esa tarjetita de crédito para ellos sobrevivir. ¿Me entiendes? Porque ya aquí no queda nada. Ya del bloqueo no queda nada. Ya los cubanos pueden ir a Cuba, ya los cubanos pueden mandar dinero a Cuba, ya ellos pueden comprar aquí lo que quieran, lo único que cachen. Lo único que quieren es nada más que lo quiten de la lista terrorista, porque ellos saben que con en la lista terrorista no le pueden dar la tarjeta de crédito. Porque a ellos no les importa si está en la lista terrorista o no está. A ellos no les interesa, a ellos lo que les quiten todas esas cosas para poder pedir la tarjeta de crédito y decir, bueno, ya estamos limpios, denme una tarjeta de crédito. Fíjense, ¿se dan cuenta cómo estas cosas, cómo funciona esto? Entonces, ¿qué pasa con todas estas cosas que yo quería aclarar? Que es el punto que más quiero llegar. Si se dan cuenta, todos los programas que están dando ciertos programas nuevos aquí en Estados Unidos, poco a poco, y programas que ya se están dando, para hacernos un lavado de cerebro a nosotros. O sea, que de estos programas que deben, en lugar de prepararlos y darlos para los cubanos que vienen llegando o para los cubanos que están en la isla, que se escuchan esos programas, como dice un señor como que los domingos da un programa que se llama Agenda Cuba, en la 11:40 AM, como a las 9 de la mañana a la hora de Miami. Se llama Agenda Cuba, este programa, pagado por Carlos Saladriga. Según dice este señor, que ese programa se oye en Cuba. Pero este programa supuestamente debe ser para preparar el pueblo de Cuba, para preparar a la juventud, que es lo que se habla, que es lo que yo quiero decir, que lo que se tiene que hablar de Cuba, de verdad, no escucho que nadie lo habla, no lo habla Giovanni, no lo habla
Guillermo Fariña no lo habla. Yo quiero cuando un opositor, Eliezer Ávila, Cecilia, cuando un opositor de esto de verdad me va a hablar de la realidad de Cuba. ¿Entiendes? Vienen a hablar lo mismo que ya todos sabemos. ¿Tú me entiendes? Por eso Joanny Sánchez repite lo que tiene que repetir, porque ya yo lo pongo en Facebook y todo el mundo lo pone en Facebook. Claro que ya tiene que hablar eso, porque si como quiera lo están hablando, el gobierno de Cuba, tíralo tú para adelante y como quiera que se aprovecha eso y te queda como opositora. Pero la realidad de Cuba no la dice. La verdadera realidad de que él no la dice para no avergonzar al gobierno de Cuba. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir con esto? Y quiero llevar esto a un solo paralelo que se encuentra. Estos programas que supuestamente son, que debían ser para enseñar al pueblo de Cuba, para educar al pueblo de Cuba, que según dice este señor que se escucha en Cuba, lo están haciendo todo lo contrario para los jóvenes que están llegando a Miami y supuestamente la juventud que están haciendo en Miami, lavar el cerebro y prepararlo en Cuba. Estos programas son para eso, prepararlo y acondicionarlo, que ya tenemos que soportar al gobierno de Cuba, perdonarlo y nada. Y entonces, la línea dura, o sea, como que esos viejos del pasado, del exilio, esa es la línea dura, que esa gente ya son retóricos, son retransitantes, que ya no sirven, que esa gente hay que apartar a un lado. Y estos programas son entonces para educar a la gente, preparar a la gente que tenemos que aceptar un cambio en Cuba y aceptar los cambios. Fíjate, para que vean, son estos programas, yo me he dado cuenta, estos programas no son con fines de preparar que es lo que deben hacer. El pueblo de Cuba, que es lo que yo quiero decir, que nadie me habla de la realidad del pueblo de Cuba. La realidad del pueblo de Cuba se la voy a decir aquí ahora, que nadie lo toca. Escucha esto, ni ningún programista de esto. Y quiero que ojalá algún programa sin dignidad lo hable. Y no lo van a decir porque yo sé que esto es una parte que es la que demoraliza al gobierno de Cuba lo que ha hecho con el pueblo de Cuba. Ni Joanny Sánchez va a hablar esto, ni Eliezer Ávila. Esto es lo que yo quiero, que en cada programa y cada opositor de esto es lo único que quiero que me hable. Con esta campaña nosotros vamos a ayudar al pueblo de Cuba. Con esta que le voy a decir, fíjate. Yo quiero que la realidad del pueblo de Cuba se hable. La realidad del pueblo de Cuba es que el gobierno de Cuba ha destruido al pueblo de Cuba. Pero estamos hablando, que muchos están hablando económicamente. Que el pueblo de Cuba está hecho tierra económicamente y hay que ayudarlo económicamente. Todo el mundo habla de eso, que hay que ayudar económicamente por esto y por aquello. Pero el pueblo de Cuba, la realidad, económicamente o hambre y miseria, puede ser que tenga todo el mundo. Pero el problema del ser humano no es solamente el pan. Bueno, que el hambre hay que eliminarla. Pero el problema de Cuba, que es la campaña que yo quiero que me toquen, es la inmoralidad, la destrucción moral que tiene este pueblo, aparte de la situación económica que tiene este pueblo, que está destruido económicamente, pero la peor destrucción que tiene el pueblo de Cuba es la moral. La dignidad del ser humano allí no vale nada. Esto es lo que yo quiero, esta es la campaña que yo quiero que me prendan ahora. El verdadero revolucionario, que diga el verdadero cubano, el verdadero patriota, el verdadero disidente, que esto es para todo el mundo, para que ame a Cuba, el que tenga dignidad, que ame a Cuba. Esta es la campaña que hay que hacer con aquel pueblo de Cuba, que yo vine de Cuba no hace muchos tantos años, como unos 12 años atrás, y me sigo comunicando con mi familia y con gente. Y yo de ese pueblo de Cuba, y tengo entendido que está peor en la situación económica, en la situación moral, de la situación de la dignidad, de los principios. Aquel pueblo está en el suelo, está desnudo. Los niños de 11 o 12 años lo están vendiendo, se lo están vendiendo a los turistas, al italiano, al alemán, al español, que están llegando de 11 y 12 años, se lo están vendiendo, porque el turismo que está yendo a Cuba es homosexual. Esa es la parte que hay que tocar de Cuba, cómo aquel gobierno ha destruido aquel pueblo moral, para que no levanten cabeza, para que no tengan dignidad, para que no tengan principio. Esa es la base del pueblo que han destruido del pueblo de Cuba, para mantenerlo como lo tienen, humillado, pisoteado, sin dignidad. Fíjate si lo que yo estoy diciendo tiene razón. Cuando yo estaba en Cuba, y ahora se ha pronunciado más todavía, cuando yo estaba en Cuba, me acuerdo, aquel vendía a su hija, aquel vendía a la mujer, cualquiera que dé dinero en la familia había que venderla. Si se vendía a la mujer, si la mujer, algún turista le daba algo a la mujer, el tipo se no, vete a luchar, vete a buscar un dinero, no importa que te den $5, $10, o trae un jabón para bañarte, cualquier cosa con que una mujer fuera a resolver. Y si no era la mujer, y si llevaba a la niña de 11 años, 12 años, y si era la niña que podía conseguir resolver, o el niño lo quería el turista,
de 10 años, 11 años, 12 años, porque se ha caído de una inmoralidad que no hay principio, no hay, y esto lo ven normal. Y como esto ven normal, en Cuba yo me acuerdo que yo te estoy diciendo, yo cuando empezaba a hablar mal del régimen o hablaba del gobierno, que me decían la gente, tú estás loco, no estoy hablando de eso. Entonces decía, ¿por qué no puedo hablar? Oh, que ellos son los gobernantes, ellos pueden hacer eso, compadre, no estoy hablando de eso, de ellos son gobernantes. Que no importa si ellos hacen esto, si no quieren que nosotros vayamos a tal lugar, o que no podamos comer carne, o que no podamos comer langosta, o que no podamos ir al hotel, no estoy reclamando eso. Me decían que yo no podía exigir eso en mi país, exigir mis derechos. El mismo cubano nació contigo, te lo decía, porque ellos ven eso normal. ¿Por qué ellos ven eso normal? Es por lo que digo, porque ellos no tienen dignidad, no tienen principio, y para ellos todo es normal. Ya para ellos están desprestigiados. Y que lo pisoteen, que eso está bien, dicen que eso está bien. O sea, que ellos están preparados para eso. Están destruidos moralmente, están destruidos con su dignidad, están por el piso, por el suelo. Ellos no tienen moral para mirar nada bueno. Nada bueno para mirar, porque lo que alguien tiene, ¿qué pasa? Cuando tú tienes dignidad y tienes principio, cualquier cosa mala que tú veas que está funcionando, a ti la sangre te camina rápido porque tú tienes dignidad. Y eso te hace decir que no. Impacto y decir todo es todo. Pero cuando tú no tienes eso, para ti te vale. Porque tú no tienes esencia. Tú no tienes esos principios. Tú no tienes esa moral. Y eso que tú estás viendo está bien. Como le hacían a ver antes a los esclavos. ¿Qué hacían a ver el esclavo antes? A los esclavos en la época de la esclavitud. Cuando los españoles tenían los esclavos, los indios y eso. En la barraca. Eso. ¿Qué le decían a los esclavos, a los negros africanos y a toda esa gente que lo tenían en barraca? ¿Qué decían? Que Dios lo puso a trabajar a ellos y lo puso a ellos como esclavos, para trabajar como animales y morir como animales y morir dentro de una barraca y se morían todos ahí, amontonados, dormían todos amontonados. Pasaban trabajando todo el día y parte de la noche y cuando llegaba la noche lo metían en una barraca, lo trancaban con un candado y ahí uno arriba de otro, ahí se ensuciaba, se orinaba, las pestes que habían como un corral de animal, de vaca así mismo. Y ellos, los blancos, los españoles en aquel tiempo, los que explotaban a esos pobres africanos e incluso a los indios en aquellos tiempos, ¿qué le decían? Que eso era normal, que así ellos vivir y que Dios les dio a los blancos para que vivieran como reyes, porque ellos eran parte de Dios y eran hijos de Dios, y ellos no. Ellos eran una gente que Dios lo había traído para ser usados por los blancos. Entonces, esas cosas. Y en aquel tiempo el catecismo, la iglesia, el catecismo empezó a trabajar ya en aquel tiempo. Y el catecismo, ¿quién era que iba a la iglesia, a una escuela de catecismo? El que tenía plata, el blanco. Desde aquel tiempo, eso también desde la iglesia católica se empezó desde el catecismo. En aquel tiempo se usó para decir que el blanco vivía bien porque Dios lo había mandado a vivir bien. Y el esclavo tenía que respetar. O sea que el cristianismo se usó hasta para engañar a los esclavos en aquel tiempo. Entonces, aquellos esclavos no tenían valor de revirarse contra un blanco, porque decían que los blancos le decían que Dios lo iba a castigar, porque eso era una rebeldía contra Dios y se reviraba contra un blanco. Lo estaba haciendo también contra Dios. Esas ideologías que muy bien trabajaron los españoles en aquel tiempo, y hasta los ingleses también lo hicieron también en su tiempo, contra los pobres negros africanos, que eran esclavos en aquel tiempo, dormían en barracas, que funcionó muy bien. Es lo mismo que se ha hecho en Cuba, que se le ha hecho ver el cubano, que los jefes, y te digo porque yo estaba en Cuba y yo fui a la escuela, y a mí me hacían ver en la escuela de chiquitico que Fidel Castro podía hacer esto, que Fidel Castro podía, era el papá de nosotros, que si Fidel Castro decía 2 libras de arroz, van a comer 2 libras de arroz, 5 libras de arroz van a comer nada más en un mes todo, si van a hacer esto, si hay que ir a pelear a Angola, había que ir a pelear a Angola porque Fidel Castro era nuestro papá. Si Fidel Castro decía que hacer aquello, hay que hacer aquello porque era nuestro padre. Y si no obedecíamos, estábamos desobedeciendo al padre de nosotros y éramos mal agradecidos. Y podíamos ir presos y castigados con razón, porque éramos unos delincuentes. Al tú desobedecer a Fidel Castro, era un delincuente. Entonces, esa ideología fue la que nos emprendieron en Cuba y nos la metieron en el inculcaron de chiquitico. Hasta yo llegué a creérmela, porque yo cuando iba a hablar mal de Cuba, de Fidel Castro o de Cuba, me acordaba que siempre me decía, no permita que nadie hable de tu país, que hable mal de tu gobierno, ni de tu presidente, ni del sistema, ni cómo ustedes viven, si ustedes viven mal. El que quiera hablar que ustedes viven mal, o que ustedes son así, o que ustedes son asados, ahí mismo tú le das un golpe y lo
lo hace por la revolución y dice, ¡viva Fidel! Y le da un golpe. Me acuerdo que nosotros nos decían eso, que cuando alguien quería empañar algo de la revolución, construido por la revolución comunista, había que pelear por eso. Yo no sé si ustedes vieron a Teófilo Stevenson cuando aquí peleó, le dio un piñazo a alguien, porque no sé qué fue lo que hizo a alguien y Teófilo habló algo de Fidel, no sé, y le dio un piñazo. Eso es lo que le enseñaban a los deportistas. Yo fui deportista en Cuba y a nosotros nos preparamos, que si íbamos de competencia fuera, alguien que fuera a hablar mal de Fidel Castro o de otros, ahí teníamos que darle un golpe. Eso es lo que nos enseñábamos, para que el mundo viera lo que nosotros, como nosotros amábamos a Fidel Castro, que hasta por Fidel Castro nosotros nos peleábamos. Como hizo, no sé, los peloteros como hicieron en Puerto Rico cuando Padilla y esos peloteros le cayeron a golpe también a alguien que se tiró en el campo con un cartel diciendo abajo Fidel y eso. Entonces, que los mismos peloteros cubanos que fue un mundial golpearon. Esas son cosas que nos enseñan de chiquitico. Nadie de nosotros hacemos esto porque nosotros lo queremos, porque somos patriotas, porque nos lavaron el cerebro, nos lo inculcaron, que si no permitíamos. Por eso que tú ves un cubano que alguien dice, porque Cuba está como está desprestigiada, está desmoralizada. No, no diga eso. ¿Sabes por qué? Porque lo prepararon desde Cuba, que aunque fuera verdad, que no lo dejara que dijera. Si nosotros no hacemos esta campaña y decimos cómo está el pueblo de Cuba, cómo está, esto estamos protegiendo es el régimen, no el pueblo. Me duele decir que el pueblo de Cuba moralmente está por el suelo. Que quedan poquitos hombres, sí lo hay, claro, pero muy poquitos se pueden contar. Te pueden contar, tú vas a un barrio y lo caminas y te encuentras uno, es mucho. A un barrio puede ser que vaya a un barrio completo y a lo mejor te encuentras 5. Pero va en orden y no te encuentras ninguno. Te lo digo yo, porque yo vivo en Cuba. La inmoralidad, mira la mentira, el engaño, la falsedad, la falta de dignidad. Que si tú le dices a ese mismo tipo o a ese mismo hombre, oye, te voy a dar $5 si te acuestas conmigo, o si me das esto, o si te dejas hacer enseguidita por $5, no, $2, cualquier cosa él hace. Te lo digo, ve muerto la lista, cualquier cubano lo puede hacer. Con los ojos cerrados. Y se lo digo yo, y si es mentira lo que estoy diciendo, cualquiera que vaya a Cuba que lo pruebe. Y que haga esa prueba. Y le voy a decir que cada 1000 cubanos, 1 o 2 quizás, con dignidad le digan, no hago esto, yo no doy mi cuerpo por un medio ni por nada. Te vas a encontrar, cada 1000 te vas a encontrar uno. Y te estoy diciendo mucho, es demasiado. Te lo digo yo porque yo viví en Cuba. Cuando yo viví en Cuba yo vi aquello, que ya cayó una posición que no servía. Y yo salí, te estoy hablando hace unos 10 o unos 11 años atrás. Cuando aquello no servía. Y me dice mi hermano, no aquí no hay dignidad, aquí no hay principio, aquí ellos se ensucian ahí mismo y se embarcan, ahí está bien, están embarcados de porquería, se vomitan arriba de uno, ellos ven eso bien. O sea, que el asco, ya a ellos no les importa nada, la basura ni el incremento, ellos les dan lo mismo porque están desprestigiados, están desmoralizados. No pueden sentir peste, porque ya están acostumbrados a la peste. No pueden saber lo que es democracia ni libertad, porque están acostumbrados a vivir así. Por eso llegan acá y dicen, yo no vengo por problemas políticos, yo vengo por situación económica nada más. No saben ni lo que dicen, porque no tienen dignidad. Porque si ellos tuvieran dignidad de principio no dijeran eso. Porque yo viví en Cuba, ¿sabes? Porque yo salí de Cuba y lo digo así, y ese Dios que está arriba lo sabe. Y si no es así, que yo no vine sencillamente quizás fue la segunda opción por la situación económica. Quizás fue la segunda opción, porque si en Cuba hubiera dignidad de principio, yo me quedo, yo lucho, aunque sea un pedazo tan viejo, yo me quedo, porque yo tengo dignidad de principio y yo me gustaba quedarme más con mi familia allá, que aunque muchos no lo crean, que yo no puedo ir más a Cuba. Yo quisiera estar con mis hermanos y mi familia allá, con un pedazo tan viejo, pero con dignidad. Pero yo me voy porque no había dignidad, no había principio. Lo digo porque yo tengo principios, que tengan dignidad. Estos perros que vienen a decir que vienen por situación económica. Que digan que vienen por situación económica nada más. Hay que tener dignidad y principios para decir eso. Yo vine porque la falta de respeto contra uno, la humillación contra uno, que no te dejaban hablar, no te dejaban respirar, no te dejaban hacer un negocio, no te dejaban hacer nada, no te dejaban decir lo que tú sentías, no te dejaban expresar, no te dejaban ser libre, no te dejaban lo que tú, eso está lindo, la libertad, Dios mío. Cuando llévense, por eso le digo, ese pueblo está totalmente en el piso, su dignidad, porque no saben lo que es dignidad, no saben lo que es principio. Te estoy diciendo, si en Cuba, cada 1000 y pico, o 2000 personas, tú haces una encuesta y empiezas a someterlo a la humillación, te lo aceptan todo y te entregan hasta sus hijas lo que tú les pidas. Cada 2000, si hay uno o dos que te digan, es mucho, se lo estoy diciendo, no cada 1000, cada 2000, se lo estoy diciendo porque yo viví en Cuba, allí no hay principio. Por eso que yo voy a Giovanni Sánchez, no, que Cuba, que esto que estamos haciendo, que ya estamos en cambio. En Cuba no hay cambio, vayan a Cuba
Cuando ustedes vayan a Cuba, ustedes van a ver qué cambio, aquella miseria, aquello, caminen, pero no vayan allí como fue este sinvergüenza Carlos Saladiga, que fue a los hoteles, estaba allí conversando con la gente. No, que Cuba es una maravilla, con los funcionarios del gobierno, con aquellos que vivían en las costas de los pobres, del pueblo pobre, de los pobres del pueblo. No con eso. Entonces es una maravilla, como dice Carlos Saladiga, que estaba conversando con unos cubanos y le decía: ustedes en Miami están muy equivocados. Que dice que un cubano le dijo allá: porque ustedes piensan que el cubano quiere que esto se caiga, y lo que menos que el cubano quiere que esto se caiga, porque el cubano ama alta revolución, ama Fidel Castro. Dice Carlos Saladiga que eso lo dijo un cubano. Claro que esa gente que están ahí, claro que eso viven a costa del pobre, y uno quiere jamás que se caiga aquello, jamás. ¿Tú me entiendes? Como el mismo Carlos Saladiga, porque ellos quieren vivir de un pueblo así, del dolor y del sufrimiento del pueblo. ¿Me entiendes? Pero ¿por qué no hablan de esto que yo estoy hablando? ¿Por qué no hablan de esto? De la inmoralidad, de cómo que el gobierno ha humillado y ha desprestigiado a aquel pueblo para que no levanten cabeza, para que no tengan dignidad. Porque Giovanni Sánchez no me habla de esto. Cuando me hablen esto, yo voy a creer, y que me hablen todo el tiempo de esto, que en Cuba buscar y levantar la dignidad y los principios y la moral del pueblo cubano, de los jóvenes como están destruidos. Ya hay que sacar a los jóvenes ya de la calle, hay que sacar a las muchachitas de escuela, de la secundaria y de la primaria, que están jineteando. Está bueno ya. Coger a los turistas, al español, al cubano que van aquí en Miami, a acostarse con muchachitas de 11 y 12 años con muchachitos, meterlos presos, empezar a hacer esto y ya, para que vean. Pero no lo van a hacer. ¿Por qué no lo van a hacer? Porque de esto vive, de esto lucra el gobierno de Cuba. De esta pobre, inocente vida, muchachitas y muchachitos de 11 y 10 años, que van a abusar allá, 14, 15, 17, 18 años cuando más. Porque hasta eso me están diciendo, y los mismos cubanos que van. Ahí yo les puedo enseñar ahí lo que escribió un cubano en Facebook, y los mismos cubanos que vienen. Aquí me trajo un cubano que yo lo vi enseñándole aquí un video como con 19 muchachitas, 14 y 12 años, haciendo el sexo con esa muchachita, y con un averaje. Meter preso a todo esto, para ver poco a poco, porque yo te digo, es más fácil a un país como Cuba, que es chiquito, que Fidel Castro, cuando se caiga, levantarlo económicamente, es más fácil que poder levantar la moral de aquel pueblo. Aquello se va a coger por lo menos 30 años, y quizás de 30 años es que pueda ir alineando aquello, que se vayan 2, 3 generaciones, porque aquel pueblo está podrido. Esa es la base del pueblo de Cuba, la esencia donde los Castro llegaron a controlar el poder y no van a salir de nunca, porque la base la pudrieron, y ese era su objetivo. Esto algo fue premeditado, intencional, algo que ellos lo hicieron bien planeado, bien planificado, destruir los principios, la moral del ser humano en Cuba, para ellos poderse mantener en el poder de por vida. Venga la generación de ellos y la otra y la sociedad. Como ese pueblo está, más nunca levanta cabeza. Aquellos que me dicen que Cuba va a cambiar, Cuba ha hecho cambios, pero son cosméticos, y ellos lo saben, que los cambios son falsos, son cosméticos. Que los cambios que hicieron de viaje, dicen muchos de ellos que los cubanos están saliendo, ve a ver qué cubanos están saliendo. Giovanni Sánchez, que es la sobrina de Celia Sánchez Mandula y agente del gobierno de Cuba. Eliezer Sánchez, que es agente del gobierno de Cuba. Fariña, Guillermo Fariña, que es agente del gobierno de Cuba. Eso es lo que está saliendo, y todo lo que está saliendo. Tengo entendido que Antúnez es el único del grupito que sirve. De ahí fuera todos son agentes en Cuba. Aquellos que han preparado y aquellos que le han dado fama para que salga son opositores preparados por ejemplo. Los verdaderos opositores están muriendo en Cuba, caballero. Yo tengo conexiones allá, lo están matando y aquí no se enteran. Cada vez que sale un hombre con dignidad, por ejemplo, y no me quiero dar cuerpo que pecho, pero cada vez que sale una gente como yo, ellos, aunque no sea opositor, lo tienen controlado. Lo tienen controlado porque ese tiene dignidad. Y yo lo digo porque yo me acuerdo que la seguridad a mí me seguía y me lo decía. Y un día me lo dijo: tú eres un peligro. Y yo me acuerdo que como 2 o 3 más que vivían de mi casa para atrás, se lo decía: ese es un peligro. Y no se metían en política, pero ese tipo es un peligro porque ese no se deja vender, ese no se deja comprar, ese tiene principio, ese ya